comienza Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto es Monos en Infinita. En directo y en plataformas, en Facebook, en YouTube de la Radio Infinita y en el canal de YouTube del Comando Jungle, Gonzalo Miller, Camilo Férez. ¿Cómo están los dos? Aquí, helados. Helado. Pero hoy día hizo menos frío que ayer. Ayer estuvo helado, Juan. Muy helado. Aprovechemos de prender el calefactor eléctrico hoy día porque el lunes ya no. Sí, sí. Vamos a almacenar calor. Oye, hablemos de eso porque se ha transformado claramente en un temazo y en un temazo político, en definitiva. Yo tengo la sensación, no sé qué opinan ustedes, de que el gran error del gobierno en esta cuestión fue dejar demasiado solo al ministro Pardo, sin tomar conciencia, y hay un relato parecido, o hay un antecedente parecido, y es el de, no tiene nada que ver, aquí yo no voy a pregonar ningún estallido ni nada, pero un poquitito lo de los 30 pesos, cuando se dejó el criterio técnico prevalecer, entró muy tarde luego el criterio más político y más social del alza de los 30 pesos en su momento previo al estallido. Aquí pasó un poquitito lo mismo, se dejó en manos de los técnicos esta cuestión, y cuando nos dimos cuenta que esto era un tema político, muy político, con consecuencias sociales que tocan directamente al bolsillo de las personas, probablemente llegamos un poquito tarde, ¿o no? ¿Gonzalo? Absolutamente, yo creo que aquí, con las diferencias, ¿no?, del caso, hay un paralelo, ¿no? Yo vi al ministro Pardos el fin de semana salir a desplegarse en solitario, demasiado solo, casi como asumiendo que era el patíbulo, ¿no? Así como, mira, aquí si esto resulta bien y si no, ya sabemos quién se va, ¿no? El que ha debatido con los parlamentarios que el primer efecto político que provocó el alza fue que el oficialismo se abrió, ¿no? Hay ahora una bancada eléctrica dirigida por Carlos Cariola, ¿no? Y que de alguna manera está poniéndole la prueba al ministro Pardo directamente, ¿no? No es al gobierno, lo responsabiliza a él de esto que consideran un error. Ahora, hay un concepto que se ha ido instalando que sería bueno analizar y revisar más por la componente político que puede terminar teniendo esto, que es el concepto de tarifazo. ¿Por qué? Porque cuando se habla del tarifazo eléctrico, por lo menos a mí me acordé exactamente, un gobierno de signo contrario que tuvo que asumir con responsabilidad una situación similar, Mauricio Macri. Le tocó liberar los precios del transporte, liberar los precios de la energía, una industria que estaba hecha a pedazos, ¿no? Un país como Argentina que ya no podía ni siquiera producir gas, no es que no exportara, ya tenía problemas de producción, tenía apagones en materia de electricidad, y tuvo que liberar los precios, y que era lo que tenía que hacer, era lo responsable, pero pagó un costo político gigantesco. Muchos de ellos dicen que eso es lo que le costó la reelección, ¿no? Y de alguna manera le costó su gobierno. ¿Por qué? Porque, de nuevo, el relato político que acompaña esta decisión no está. No está. Entonces, todavía no terminamos de entender, todavía nos seguimos sorprendiendo de la magnitud de las cifras que escuchamos, ¿no? Se nos dice 6.500 millones, dijo el presidente hoy día, de dólares. Esa es la deuda, de las cuales 1.500 millones son de intereses. O sea, ni siquiera son. Entonces uno empieza a decir, ¿por qué estamos pagando intereses? No, es que esto hay otra persona. No lo pagó usted, pero lo pagó otra persona. Y esa persona pidió un crédito para pagarlo. Y ese crédito genera interés. Y resulta que eso va en 6.500 millones de dólares. Entonces, llegamos a un minuto donde aquí no hay opciones. El gobierno sabe que no tiene dónde patear esto. Ya lo pateó 2 veces. Esto debería haberse terminado el 2021 o el 2022. Y resulta que estamos en el 2024. Y el 2022 hubiera terminado en la mitad, porque en ese momento ya eran como 3.000 millones. Poca conciencia de que finalmente aquí el relato comunicacional es una cuestión bien importante. Yo me acuerdo cuando el presidente Boric asumió y dijo que él las cosas difíciles las iba a explicar. Bueno, aquí entrar hoy día, el presidente hoy día a explicar que deuda que no se paga sale más cara después, que simplemente aquí hay que hacerse cargo de una situación, etcétera, etcétera, parece un poquitito tarde, fundamentalmente ante la rebelión parlamentaria, que es bien patúa, digamos, porque hay que tener patita para venir a decir, ¿sabe que en realidad yo aprobé esta cuestión y hoy día me doy cuenta que no me gusta? No, porque... Este es como, ¿se acuerdan ustedes cuando la DC empezó a corcovear la Bachelet?
y le empezaron a preguntar uno a uno a los personeros de C, a De Gregorio, que antes desfilaban por los medios hablando de maravillas, postulando a ser parte de un eventual gobierno, ¿cierto? Si no se habían leído el programa. ¿Se acuerdan ustedes, no? Sí, Y dicen, claro. no, es que yo lo vi, pero lo revisé, lo leí en diagonal, pero... ¿ah? Porque además no están haciendo nada distinto a lo que ahí está escrito. Los parlamentarios están siguiendo un guión bastante similar, lo que obviamente no le quita el potencial de crisis que trae aparejado un alza significativa en las tarifas, como la que se va a empezar a sentir a partir del lunes. O sea, uno tiende a pensar de que aquí hay varios análisis que hacer. Lo primero es, no apareció en la foto, no, al menos no en esta, pero apareció en otra, la centralidad del ministro Marcel. Porque aquí el que determina de que simplemente no hay de a dónde girar es el ministro de Hacienda. Esto es más parecido a los ministros de Hacienda a los que nosotros estábamos acostumbrados, los que más bien decían que no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata y cerraban la billetera. Y cuestión que no le había tocado tan fuertemente a Marcel hasta ahora, por lo menos no desde el punto de vista público y con costos políticos de esta magnitud. Y con un deadline tan definido, además. Con un deadline tan definido. Ahora, aquí hubo un debate que se nos pasó colado, y es que casi todos los actores estuvieron medio tarde con esto, incluido el Banco Central, que no obstante que es el que levanta el tema, lo levanta después de haber hecho el mes anterior proyecciones de inflación que no consideraban este efecto. O sea, no lo consideraban en su totalidad porque la información que se tenía no estaba completa en ese momento. Esa es la explicación después, digamos, pero sabían, pero estaba... Cuando la gente se dedica a un determinado tema, uno dice, está bien que no lo sepa Camilo Férez, que va a venir a la radio, que no tenga en mente, digamos, que viene esa fecha por delante. Pero espera que el Banco Central, su departamento de estudios y todo el boato que hay ahí, lo tengan más o menos considerado. Cierto, fueron los primeros en levantar la mano, pero igual la levantaron suficientemente tarde. Pero ojo con una cosa, Camilo, en marzo tú ya te encontrabas en la prensa y entre los especialistas, no solamente en temas eléctricos, sino también economistas, con gente proyectando cuánto iba a ser el incremento del IPC producto del alza que se esperaba. No teníamos el dato exacto, pero sí había proyecciones más o menos estimativas. Y el sistema político lo comenzó a conversar hace 3 semanas. Exacto. A eso es lo que voy. O sea, no solamente estaban las fechas, sino que estaban los antecedentes. Habían otros debates informados, ¿cierto?, que pasaban por ahí. Sin embargo, no lo convertimos en un problema político ni en un problema monetario hasta hace 3 semanas. Hasta que el Central lo puso en el IPOM. Exactamente. Y por lo tanto, ahí llegamos todos más o menos tarde. Tengo la sensación, en todo caso, no tengo ninguna información al respecto, pero tengo la sensación de que los costos que se están pagando ahora por sostener este subsidio al 40% consideran una apertura de última hora a algún otro tipo de ampliación del mismo. Porque si no sería muy poco explicable, ¿cierto?, que se haga este corte tan abrupto, que el presidente diga lo que dice y que finalmente entonces no haya, que esto se quede exactamente así. Uno tendería a pensar de que de aquí al lunes va a haber algún tipo de apertura adicional. Pero ¿sí? Cuando uno mira las magnitudes del problema, dice, son 6.500 millones de dólares que tienen que asumir los usuarios, ¿no es cierto? Las personas, cada persona en su cuenta, de manera completa, parcial, con subsidio, sin subsidio, se tienen que pagar los 6.500 millones de dólares. Y entonces, cuando dice, hay 120 millones de dólares para subsidio, uno dice, no va a alcanzar. No. Y yo creo que, y si tú dices, no, y vamos a doblar el subsidio, no hay cómo hacerle el quite. No vamos a ver la aguja. Nuestro Congreso hay muchas cosas de las que sabe poco, otras de las que no sabe nada, pero si hay una que sí sabe, es de sobrevivir. Y esta rebelión se llama sobrevivir. Ven la ola, ven el volcán ardiendo y dicen, aquí alguien va a pagar los costos de esto. No vamos a ser nosotros. Es verdad, aprobaron el proyecto que el ministro nos dijo. Pero lo aprobaron por unanimidad. Sí, aprobamos lo que el gobierno quería hacer, porque tiene la iniciativa para hacerlo. Y no hacer nada era peor. Entonces, va a ser muy difícil esquivar las consecuencias políticas de esto. ¿Por qué? Porque quizá este es el primer problema que va a afectar la vida diaria de las personas. Y las personas van a exigir una cabeza.
La de Pardo, me parece que, no por nada, ministro, muy pequeña la cabeza. No va a ser suficiente para aplacar el malestar que va a generar. Piensa tú que el lunes se gatilla la primera alza. Ujú. La gente, todo el mundo, porque el mecanismo quedó así, extrañamente, ¿no? Hay mucha elucubración de por qué quedó así el proceso de negociación, pero bueno, quedó así. La gente va a pagar un alza, todo el mundo, todos, sin diferencia, julio, agosto y septiembre. 3 meses de alza corren para todos. De ahí está la promesa que para una parte del 40% que está en el registro de hogares, en octubre habría una devolución en la cuenta de una parte de esa alza. Ujú. Entonces, es evidente que vamos a tener un malestar generalizado respecto del alza de tarifa de todas las personas durante los próximos 2-3 meses. Justamente que son los 2-3 meses que le dan el puntapié inicial al periodo electoral. Entonces, lo que hemos venido conversando la otra semana, ¿no? Estamos todos en ciclo electoral. Gran parte de la discusión política entra en el ciclo electoral. El propio gobierno empieza a actuar en función del ciclo electoral, poniendo temas, sacando temas, ahí puso el secreto bancario. Está jugando ese juego. Claro, pero con esto se está poniendo la soga al cuello. Y con esto es más que la soga al cuello. Yo creo que este es de verdad difícil. Por eso yo ponía el ejemplo de Argentina, ¿no? Porque da lo mismo el signo político del gobierno de turno. Un gobierno que le sube la energía, como se la va a subir, la energía eléctrica, en invierno, a todos los chilenos, por 3 meses, afírmate. No, y pagar el costo es contraintuitivo. Ahora, cambiémonos de sombrero y digamos que es lo que varios de nosotros venimos demandando hace mucho tiempo. Sí, pa. Que haya un adulto en la sala. Ujú. O sea, que haya alguien que efectivamente en este festival de hiperinflación de oferta, desde el punto de vista político, ¿cierto?, ponga la pelota al piso y digan, saben que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Y se podrá discutir si es que esta era, si es que no era, si es que la primera prórroga tenía que ver con algo, si de hecho el momento en el que las tarifas se congelaron, que se tomó la decisión, alguien realmente estaba pensando en algún minuto revertirlo, porque si hay algo que no ocurre nunca, ¿cierto?, es que cuando se toman estas decisiones, alguien después les pone coto precisamente porque tiene que pagar ese costo político. El gobierno anterior, que fue el que impulsó el congelamiento, no lo quiso tomar. Y algunos dirán, sí, es que la pandemia, es que no sé qué, más justificadas razones, menos justificadas razones, pero no lo quiso pagar. Y lo que uno espera, ¿cierto?, cuando lo comenta ex ante, es que nadie lo va a pagar. O sea, siempre alguien lo paga, digamos, pero nadie va a estar dispuesto a pagar ese costo político. Y sin embargo, hoy día se está, en teoría, pagando. Yo creo que va a tener consecuencias importantes, pero también hay que ser responsable y no hay que caer en el parlamentarismo y decir, bueno, es parte de lo que dijimos. O sea, los ajustes, alguien los tiene que hacer. Alguien los tiene que hacer, pero alguien los tiene que explicar mejor. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del descongelamiento de la tarifa al transporte, ese tema se explicó mejor. Juan Carlos Muñoz llegó con ganas de descongelar la tarifa al tiro y tuvo que comerse el sapo durante por lo menos 2 o 3 veces que puso el tema y después tuvo que pero guardarlo de vuelta. Pero finalmente lo que hizo fue irlo socializando. Se viene el alza, cuidado y hasta que se viene el alza y se vino. Claro. Incluso y ya estábamos suficientemente conscientes de que el alza del descongelamiento de la tarifa al transporte se vino y no pasó nada. Incluso haber dicho antes, por ejemplo, del invierno, como para mostrar que esto venía, digamos, llamar a la población a no tomar decisiones como, por ejemplo, tener demasiada calefacción electrificar la calefacción, digamos. Claro. Si es que pueden elegir para este invierno, elijan otros combustibles, si es ese que no es el punto. Yo creo que el gran error, la gran culpa del gobierno, que está dando un paso importante en esto que tú dices, Camilo, de hacer lo que hay que hacer, porque hay que hacerlo efectivamente, fue no haber anticipado con tiempo, con paciencia y con sentido comunicacional y político que esta cuestión le iba a reventar de vuelta. Y ya el presidente lo dijo, esto no hay marcha atrás en esto. El punto es cuál va a ser la solución y que la solución no termine siendo una mala solución. Lo que está más fuerte hoy día sobre la mesa es la idea de ponerle un impuesto a las generadoras contaminantes, ¿verdad?
impuesto adicional a la contaminación, porque todavía tenemos una matriz energética que es contaminante y la promesa que se hizo de que las renovables eran las que la iban a llevar en su momento, Máximo Pacheco la hizo con mucha fuerza, no se ha cumplido, porque seguimos con una estructura de generación que sigue siendo mucho más contaminante de lo que realmente podríamos tener, dada la capacidad de generación no contaminante que tenemos hoy día. Uh-huh. Sí. Sí, yo creo que, primero, bienvenida a la responsabilidad, ¿no? Sí. Hubo una farra, ahora después podemos determinar de dónde se originó la farra, quién, y la responsabilidad de eso, pero... Cuando se jodió el Perú. No, cuando dice, oye, ¿y por qué no congelamos los precios? Que es una idea tan recurrente en la política, ¿no? Sobre todo en la izquierda chilena, bueno, propia, la traída directamente de la Argentina, ¿no? ¿Por qué no congelamos los precios? Bueno, aquí congelamos un precio. ¿Sabes tú cuánto era el alza? Y no lo congeló la izquierda. No, con los votos y la lo mantuvo congelado. Sí. Perdón. No, está bien, pero alguien cuando el presidente Piñera congeló este precio, fue porque le paralizaron el Congreso a propósito de que los chilenos no resistían una alza del 9%. Se quemaba el país. En ese ambiente fue que se congeló la primera vez, con todas las condiciones que eran por un monto máximo de 1.300 millones, pero lo hizo el presidente Piñera con la presión de la izquierda chilena. Ahora, esa idea de haber congelado por un alza del 9%, hoy día el alza es del 60%. Entonces, dícele, si tú calculas el beneficio para una cuenta de 30.000 pesos, una cuenta promedio, ¿no? 30.000 pesos de luz, el alza iba a ser 3.000, 2.700 pesos lo querían subir, lo que era inaceptable para la izquierda chilena, que el pueblo chileno podía sacrificarse más. Hoy día, las alzas son brutales. Brutales. O sea, yo le preguntaría a cada familia, ¿cree usted que se hizo lo correcto congelando? O sea, por haberse ahorrado esa alza de 2.700 pesos, usted hoy día va a tener que sufrir un alza, si tiene una cuenta de 30.000, va a tener que pagar 25.000 pesos más. Chuta. No. De repente hubiera preferido pagar los 2.700 pesos Lógico. hace 4 años y no me hubiera congelado los precios. Bienvenida a esa discusión. De hecho, me gustaría mucho verla hoy día en el Congreso, en oficialismo, oposición y díscolo, porque nos permitiría preguntarnos por el problema realmente de fondo. Y aquí sale mi lado monetarista. Y es que la política, cuando se mete en precio, genera siempre este tipo de problemas y distorsiones. O sea, los chutea aparentemente y en alguna parte, ¿cierto?, la olla saca ese vapor. Lo saca vía devaluación, lo saca vía inflación, lo saca... Siempre aparece. Entonces, esta promesa del superhéroe que sale y dice yo voy a parar este precio, este otro, ¿cierto?, genera el problema en alguna otra parte siempre. Así que uno debiese empezar a vacunarse respecto a este tipo de iniciativas. Y por lo mismo, ¿no? Estas promesas de, digámoslo con nombre y apellido, el populismo, ¿no? El populismo político, decirle, no se preocupe que yo le voy a ahorrar esa alza, y no resulta que de ahorrar nada, porque resulta que se transformó en un crédito que estoy pagando carísimo, ahora viene la alza real. La política está llena de eso, ¿no? Bueno, los retiros. Y cuando hablamos de los retiros, y hago el link con lo que decía Camilo, de que qué bien que haya un gobierno responsable y capaz de asumir esos costos, y yo creo que la actitud del gobierno es la correcta. Además, no hay margen, tampoco tiene opción de no hacerlo. No hay. Y para ser completamente honesto, yo creo que ya chuteó el problema al menos un año, si no 2. No quiso que esto ocurriera durante el plebiscito del 2022. No lo quiso, lo chuteó. No quiso que ocurriera ante el plebiscito del 2023. Ya no había más. O sea, con 6.500 millones de dólares, alguien le dijo, se acabó la cuenta, no hay más, hay que pagar. Y esa responsabilidad, y muy bueno el ejemplo de los retiros, Piñera hizo lo correcto al enfrentarse a los retiros, pero pagó los costos. Si nadie dice que hacer lo correcto no, te libera de hacer los costos. Ahora, en el largo plazo, creo yo, para aquellos que votaron en contra de los retiros, finalmente terminaron marcando un punto correcto. Del retiro 2 y 3, porque el primero terminó con respaldo y gentil auspicio del Ejecutivo en su momento. No olvidar. Así es. No olvidar. Sí.
Oye, esto genera una tormenta interna para el gobierno obvia, pero además también esta rebelión y estas bancadas eléctricas que se están levantando con un protagonismo no menor del Partido Comunista. Yo los invito a conversar un poquitito de la relación entre el Partido Comunista y el gobierno, porque tiene en esto un hito. Carol Cariola está jugando un rol ahí relevante. No solamente es una militante comunista, sino que además es la presidenta de la Cámara de Diputados. Ojo con ese pequeño detalle. Pero además está el episodio de Juan Andrés Lagos. Juan Andrés Lagos, que vamos sumando, ¿verdad? Porque el episodio Venezuela, la detención de Jadwe, y vamos para atrás y vamos a encontrar probablemente bastantes otras cuestiones más en las que escarbar, donde se están viendo algunas cuestiones que son interesantes de tomar nota, y algo esbozas tú también en tu columna hoy día, muy referida a la figura de Camila Vallejo, Camilo en la tercera, pero que probablemente tiene que ver un poco con esta lectura. Y que son los mundos que se están instalando en el Partido Comunista. Hay un mundo del Partido Comunista que está en el gobierno, ¿verdad? Y que es muy disciplinado en su presencia y en su manejo desde los ministerios y en su relación con el gobierno. Está el mundo parlamentario, con Carol Cariola y otros exponentes más, y está también la dirigencia del Partido Comunista. Cada uno aquí tiene formas de actuar que no son necesariamente iguales, equiparables, y que están marcando diferencias interesantes en la relación del PC con el gobierno. Sí. Yo creo que el factor que sobredetermina este momento, y lo hemos comentado otras veces, es el electoral. Ese es el elemento central no es esta alza, ni este último anuncio de retiro, no son esos los elementos que están generando el descolaje. Lo que lo está generando, ¿cierto?, es el momento electoral. Y el momento electoral hace que cada uno de los actores tenga que tomar una decisión. Todos los que están en el oficialismo, ¿cierto?, tienen un gran actor por delante, que es el gobierno, que medido en encuestas pesa poquito más de un 30%, ¿cierto? Ellos tienen que ver si es que van a estar dentro de ese 30% o van a estar fuera de ese 30% en lo que tiene que ver con la búsqueda de sus electorados en los procesos que vienen. En el municipal, en menor grado, pero muy fuertemente, ¿cierto?, en el parlamentario, que está a la vuelta de la esquina. Entonces, la presión tiene mucho que ver con eso. Es decir, hay un mundo de izquierda que, y lo vamos a graficar ahora en el PC, ¿cierto?, que considera que van a crecer con el gobierno. Y hay otros que van a crecer a costa del gobierno. Y eso está marcando mucho, ¿cierto?, cuál es la tensión interna. En el caso del PC, además, está agravado por la decisión del presidente de no dar prácticamente ni un pie atrás en marcar diferencias en ámbitos que al PC le duelen. En el ámbito internacional ha sido particularmente enfático, ¿cierto?, en ponerle problemas, ¿cierto?, a la relación con el PC. Entonces ahora lo que estamos viendo es precisamente esta división de agendas. Y tiene además un disruptor que podría estar o no en la ecuación, pero está, que es Jadwe, digamos, que incluso desde la reclusión, ¿cierto?, se permite hacer todo tipo de actos políticos y tensionar a ese mundo del PC desde otra parte también. Así que yo creo que ese factor va a seguir agudizándose en lo que está haciendo el gobierno en este ámbito. Curiosamente se parece mucho a lo que estábamos comentando antes, es decir, yo creo que el gobierno está tomando la decisión de pagar todos los costos al contado en esta materia también, y es de operarse de esa parte del PC de la beligerancia, cuando lo que antes era ambivalencia y hoy día es beligerancia, ¿cierto? Pagar todos los costos una pura vez, y porque además a la vuelta de la esquina va a tener que hacer un nuevo cambio de gabinete, sea porque sale Pardo, como dice Gonzalo, después de esto, y hay que hacer un mini ajuste, y uno obligado en octubre porque salen los que van a ir a competir al Parlamento. Ya está saliendo, según se informa también, la delegada presidencial de la región metropolitana, y ya a ver qué es reemplazarla. Entonces, todos esos son ajustes en los cuales el gobierno va a seguir arbitrando entre sus dos coaliciones. Y por lo tanto... ¿Y será, Camilo, Gonzalo, que el gobierno también, ya a estas alturas, con los meses que han pasado y mirando el comportamiento de las encuestas, de los análisis, de los columnistas, etcétera, etcétera, también está consciente de que al presidente le está trayendo
beneficio, rédito, finalmente, este distanciamiento con el Partido Comunista más histórico, ¿verdad? Con la dirigencia de Lautaro Carmona, porque hay una diferencia ahí generacional, hay un borichismo que se ha venido instalando dentro del PC, como tú también lo has definido, Camilo, en algún momento, y que marca una diferencia, ¿verdad? Pero me estoy refiriendo a la dirigencia de Lautaro Carmona. Esta pataleta que se armó con la salida de Juan Andrés Lagos, que era un asesor, ni siquiera contratado, sino que boleteando, que resulta que hoy día el Partido Comunista dice, ¿por qué no me avisaron? Cuando siempre había tomado distancia diciendo que no, pero sí solamente un asesor. También te cuento un poquito de eso. ¿El gobierno ha tomado conciencia de que a lo mejor le está redituando este distanciamiento con el PC? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el presidente lo modera. Se siente más libre, ¿no? De tener contrapuntos, se atrevió a tenerlo en materia internacional, de responderle duramente al PC, ¿no? Yo creo que sí. Y en eso la señal o este episodio Lagos, ¿no? Hay que mirarlo con detalle porque lo que refleja es algo inédito hasta ahora. Porque Lagos cuando sale y el propio Lautaro Carmona dice, a nosotros nadie nos avisó. ¿Y que tenían que avisarle? Yo creo que, a ver, hace 6 meses sí le hubieran avisado. Pero hoy día no es que no le hayan avisado a nadie. Le avisaron al otro Partido Comunista, al que está en el gobierno. Y el Partido Comunista que está en el gobierno y que tiene oficina al frente del presidente, dijo, adelante, pa' afuera Lago, ¿no? Y no chistó nadie, ni el ministro de Educación, ni el ministro del Trabajo, ni la ministra vocera, nadie. Se va Lago. Entonces, algo que parecía muy difícil, ¿no? Que era operarse de este representante oficial del Partido Comunista instalado en el Ministerio del Interior como un oficial político, por decirlo así, ¿no? Del Partido Comunista, la manera en que sale, de hecho él dijo que nadie le había avisado a él. Tuvo que desmentirlo el propio subsecretario, dijo, yo le avisé personalmente que se iba, ¿no? Esa manera, esa relación habla de que en el fondo el gobierno empezó a tener una interlocución de quién entra, quién sale del gobierno, con quién se acuerda, con quién no, hasta dónde puede llegar el presidente respecto al Partido Comunista, la dejó de tener con el Partido Comunista de Lautaro Carmona, de Lago, de Jadwe, ¿no? Y la empezó a tener con el Partido Comunista de Vallejo, de Jara, de Cataldo. Eso es muy complicado, porque si uno lo mira por el otro lado, dice, es el gobierno interviniendo en la arquitectura interna del Partido Comunista, algo hasta ahora inédito, ¿no? No hay reflexión anterior de que existiera ese tipo de doble militancia o doble capacidad de decisión o que se bypassea. No, se rompe con esa disciplina del PC. ¿Ah? Y yo creo que eso es un primer paso para un quiebre mayor, que tiene que ver con los proyectos de futuro. Eso, ya. Los invito a que hagamos una pausa cortita. Si nos queda alguna cola de esto, la retomamos y la podemos linkear además con la situación que se generó en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tenemos una noticia hoy día que es el desistimiento, o sea, el rechazo de la querella del INDH en contra de algunos a Mario Desbordes. ¿Ah? Inadmisibilidad, muchas gracias, se me había olvidado la palabra técnica, pero eso da para bastante más y de nuevo nos va a traer de vuelta probablemente también al Partido Comunista al baile. Vamos brevemente a la pausa, ya volvemos con más Monos en Infinita. Escuchas Monos en Infinita con Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Pausa y ya volvemos. ¡Hey! Si le dices popcorn a las cabritas, entonces eres un American Lover y tienes que probar las marcas americanas de líder. Great Value, Parents' Choice, Equate, Hershey's, Heinz y muchas más. Porque al ser parte de Walmart, traemos una gran variedad de productos para la limpieza, snacks, congelados y más. Ya lo sabes, encuentra tus marcas americanas favoritas en Líder y en la Líder App. Líder, precios bajos siempre. Parece que es lejos, pero no tanto. Bienvenido a Lonquimay, tierra de volcanes, senderos únicos, araucaria y calidad de vida. Sí, porque en este rincón de Chile también se pueden encontrar las viviendas definitivas que construyó el MIMBU con el plan de emergencia habitacional. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
Infinita es mucho más que radio. Todo lo que te sirve, te informa y te sorprende lo tenemos las 24 horas del día. Infinita.cl. En Infinita vivimos la experiencia multiplataforma. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify. Programas que no solo puedes oír, también nos puedes ver desde nuestros estudios en una calidad que no tiene competencia. Es Infinita por la 100.1 e Infinita.cl y todas sus plataformas. Infinita, palabras con poder. En Infinita te acompañamos las 24 horas. Son las 8:35 minutos. Estamos de vuelta con Monos en Infinita, junto a Connie Stipicic, Camilo Férez y Gonzalo Miller. Es la 100.1, seguimos con los monos en Infinita y el mono Camilo Férez me desordenó el baile, pero tiene toda la razón. ¿Ah? Vamos a hablar de lo del INH Si no, no serían luego, los monos pero... en Infinita. Sí, el que he visto cumpleaños mono, por algo viene. Claro, charango de gato, cumpleaños mono, parecido. ¿Sí? Ya. No, lo que pasa es que mencionamos recién al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y eso linkea perfecto con el protagonismo que ha tenido la alcaldesa de Providencia y futura candidata presidencial de Chile Vamos, hasta hoy día, Evelyn Matei, y las denuncias que ella instaló después de una intervención ahí en el seminario donde se homenajeó la figura del expresidente Sebastián Piñera. Don Camilo. Yo tengo la sensación que la aparición de Matei denota un cálculo de timing algo acelerado. Creo que ella se puso un poquitito ansiosa, pero quiero antes de entrar de lleno en Matei, tocar un cogollo de lo que estábamos conversando recién, porque decíamos, se puso duro Monsalve con Juan Andrés Lago y marca un estilo parecido al que marcó con Evelyn Matei. Marca un estilo parecido al que marcó también Carolina Toá con Evelyn Matei a propósito de lo mismo, y marca un estilo bien parecido, probablemente lo vamos a comentar más adelante, al que acaba de marcar también Mario Marcel con el presidente de la CMPC. Perdón, el presidente de la CMPC. Por lo tanto, aquí también se instala al mismo tiempo que esta dicotomía entre oficialismo y discolaje, también se instala un cierto modelo de hablar golpeado como una forma de posicionarse ante la opinión pública, porque estamos hablando de puras figuras, ¿cierto?, que además de sus responsabilidades de gobierno, ¿cierto?, están muy preocupadas de cómo salen en la encuesta Cadem y en las demás encuestas. O sea, sin ir más lejos, hacíamos la broma hace un rato, a Monsalve lo ponen dentro del listado de ministros. Entre los ministros mejor evaluados, peor evaluados, no sé qué, aparecen todos los ministros y aparece Monsalve. Para ser justo, eso se hace desde Rodrigo Villa, pero sí. Sí. Bueno, pero es que él está ahí, pues él está ahí, se mira en ese espejo. Hace rato que en algunos casos es más que un ministro, ¿no? Sí, más que varios. Sí. Y a propósito además de los cambios institucionales por el Ministerio de Seguridad, podría seguir creciendo esa figura. Bueno, más allá de las especulaciones, creo que hay un posicionamiento en ese sentido. Y de nuevo, el factor determinante son las elecciones. Creo que en ese factor la candidata de Chile Vamos se entendió que ella tenía algo que hacer, que ella tenía que salir en algo contra el gobierno, porque lo que está pasando hoy día en la oposición básicamente es que se están ellos cortando, ¿cierto?, la yugular con cuchillos por la negociación de las listas, por la negociación del acuerdo electoral. Y en ese contexto a ella la tironean hacia un lugar donde debe ejercer ese liderazgo como candidata de la oposición, a un lugar que es bien incómodo. Entonces, que nunca rinde políticamente. Exacto, entonces ella elige agarrarse con el gobierno, saca este tema, pero a mi juicio de manera bien poco prolija, porque la respuesta que recibió fue durísima, o sea, desestimaron de plano de que esto tuviera algún grado de utilidad, la obliga a meterse en una forma de argumentación que es, voy a hacer una caricatura, pero es decir, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, porque ella va y dice, ay, la señora Juanita ¿acaso no cree igual que yo? La señora María. La señora María no cree igual que yo, ¿cierto que? Y te voy a decir un último punto. Creo que además ella no consideró lo riesgoso que era meterse en estas ideas de tener información de pseudointeligencia, cuando el último gran escándalo que ella protagonizó tiene precisamente que ver, yo sé que ustedes eran demasiado jóvenes, ¿cierto?,
con la información que teóricamente le pasaron a ella órganos de inteligencia y que dan origen al Vida recordado periodística episodio. partió con ese episodio. Exacto, en del ese, episodio de la radio. mostrando eso. Sí, el diario escolar estaba la cosa. Se hizo candidata a un montón de memes que si estuviéramos en otro contexto probablemente habrían proliferado de manera muy profusa. Entonces yo creo que lo de Evelyn Matei demuestra un cierto nerviosismo y es más bien un síntoma de lo que un amigo común que tenemos con Gonzalo Miller y otro mono de Comando Jungle tituló como la trampa del ganador, ¿cierto? La trampa del candidato del candidato que va primero. Yo creo que la oposición le está pasando mucho eso y ahí le tiro la pelota a Gonzalo Miller para que se haga cargo de... Ya, le vamos a dar al tiro 2 puntos a Camilo. La ansiedad, evidente, obvia. Imprecisa en los detalles, sí. Desprolija, diría alguien, sí. Ahora, es que el gobierno cree que tiene el monopolio de hablarle a la barra brava a él nomás. Aquí el único que le puede hablar a su barra brava es el presidente Boric. Nadie más le puede hablar a su barra brava. Lo que hace Evelyn Matei es hablar a la barra brava. Y poco tiene que ver con el desorden que existe, que es real, entre los partidos y los cupos más, cupos menos, y mucho tiene que ver con Carter Kast, ¿no? En el tema seguridad. No elige con el tema al azar. Se deja caer en un tema. Y además lo hace desde una lógica, claro, dice, mira, podría haber sido más rigurosa, sí, pero deja caer un tema que es una preocupación ciudadana muy, muy importante, ¿no? De hecho, la alcaldesa de Providencia tuvo al gobierno ocupado una semana contestándole. A la ministra del Interior, al subsecretario del Interior, al ministro de Justicia, tuvo a todo el gobierno confrontándola. Entonces, desde la lógica de confrontación, lo que ella hace es posicionarse correctamente frente al gobierno. En un tema, además, donde el gobierno, en vez de asumir el punto, la critica, ¿no? Prefiere criticarla a ella. Prefiere combatir a Evelyn Matei, la candidata, porque así lee, ¿no? Dice, esta es una candidata presidencial que se nos está posicionando, y no ir por el tema de fondo, decirle, perfecto, tienes toda la razón. Vamos por una agenda que evite que el narcotráfico se involucre en la política. O sea, el gobierno tenía una opción, que era decirle, perfecto, sentémonos, hagamos una agenda. ¿Cuáles son los 10 temas? Yo tengo 2. El secreto bancario, tengo 2, 3 temas. ¿Cuáles son los suyos? Hagamos una agenda y empujemos. Pero no, ¿en qué nos quedamos al final? No, que si el nombre, si era motochorro, no era motochorro, que si había participado directamente o indirectamente en hechos todos dramáticos, ¿no? Como el secuestro con homicidio de Ojea, el asesinato del mayor en Quinta Normal, el mayor de Carabineros. Entonces, difícil, así como que el gobierno haya hecho una raya para la suma. Muy bien lo que hicimos, ¿no? Ya, pero ¿por qué tú le pones solamente el peso de la prueba al gobierno y no a Evelyn Matei? Porque a mí me pasa también que encuentro, hay una cuestión de forma, porque el tema es un temazo y es un tema que nos preocupa evidentemente a todos. Y aquí Evelyn Matei está jugando en las Grandes Ligas. Y para jugar en las Grandes Ligas no puedes cometer los desaciertos que ella cometió, ni defender tu posición hablándole solo a la señora María, instalando la sospecha, diciéndonos si todos sabemos, instalando la sospecha de que hay gente que solo que porque vive bien puede ser sujeto de sospecha finalmente, porque eso de alguna manera es lo que se instala. Yo creo que en eso, por eso le da el punto de la desprolijidad, ¿no? Pero entendiendo que la lógica de lo que estaba haciendo, primero, era hablarle a su propia barra, ¿no? A la barra brava, a la barra de la derecha, decirle, yo estoy preocupada de este tema, y cuando se hablaba de narco y política, claro, hay una agenda que es muy evidente y que aparece rápidamente, ¿no? Exigirle té antidroga del presidente hacia abajo a todos, ¿no? A los parlamentarios, a los jueces, que el tema de la droga y sus vinculaciones con la política no es que sean una elucubración, ¿no? No, está claro que no. Porque no es que sean un riesgo o un temor que tengamos. Hay casos que están siendo investigados, otros casos que están siendo sancionados. Entonces, es evidente, ¿no? Y por lo mismo, y cuando dice Connie, ¿por qué le pones todo el peso de la prueba al gobierno de haber armado una agenda? Está porque el gobierno finalmente es el que tiene la capacidad mayor de reacción frente a este tipo de acusaciones. Que tú puedes ser como rechazándola, que te pone en una situación incómoda igual como gobierno, porque al final queda como una trifulca política respecto a un tema importante, pero una trifulca política, ¿no? Como está quedando, de hecho. Claro, y resulta que el tema queda dando vuelta ahí en términos de que, y el gobierno al final eligió combatir a la candidata y no combatir el narcotráfico o no combatir de alguna manera el crimen organizado, que se parece mucho,
porque avancemos un metro más, ¿Mm? de la manera en que el presidente aborda el tema del secreto bancario. ¿Qué hace el presidente con el secreto bancario si no es política electoral? ¿No? Decirles que necesitamos el secreto bancario para perseguir al narco. ¿Ah? Y resulta que hasta donde yo sé, la ley con la cual se persigue el narcotráfico, cualquier tráfico de droga ilícita, habilita el levantamiento del secreto bancario. No conozco ningún caso en que un juez haya rechazado levantar el secreto bancario a una persona que está siendo investigada por esos delitos. Pero es un juez el que lo hace a solicitud del Ministerio Público. ¿Mm? Entonces, la manera en que el presidente se toma el tema el secreto bancario, la manera en que, por ejemplo, Mario Marcel decide contestarle, ¿no?, al presidente de la CMPC, esta actitud como más de cortante y de posicionamiento frente a la encuesta. Pero Camilo, eso es lo que están haciendo todos los actores. Porque Entonces, el factor que sobredetermina la realidad, ¿cuál es? el Las electoral. elecciones. Entonces, juego la misma vara, y eso que es el nuevo estilo cortante de Monsalve y del propio presidente, es un tono que se va a terminar de instalar por todos los actores. Ahora, ayúdame a decir acuerdo en medio de ese tono. No, pues estamos fritos. Ayúdame a decir reforma hablando cortado, ¿no? Claro, salvo aquellas que nazcan de ese tipo de amenaza. O sea, que nazcan de la idea de ofrezco relaciones aquí y ahora. ¿Ah? Bueno, hoy día Evelyn Matei avanzó en el tema del secreto bancario. O sea, yo ofrezco secreto bancario siempre y cuando el director de impuestos internos no sea designado por el gobierno. Que es una cuestión bastante razonable. Bueno, yo le doy un punto a Gonzalo porque si hay algo que le estaba pasando a Evelyn Matei es que la estaban adelantando por la derecha y ella tuvo que salir a hacer un dique ahí donde estaban otros comiendo o rayando sus cuadernos. Y por lo tanto, está bien, pero insisto, y ahí volvemos a estar de acuerdo, lo hizo algo apurada y algo desprolijo. Yo creo que es parte del juego que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos. Lo que hoy día va a estar dando vuelta y cada día que pase un poquitito más va a ser eso. Posicionamiento. Y a Evelyn Matei, fíjate, hace rato que le responde Carolina Toá. O sea, ese diálogo se viene produciendo hace rato. Bueno, ahora, tiene que ver con el posicionamiento electoral, sí, obvio. Sí, al final del día, cuando decimos que en noviembre se tienen que ir las figuras que quieran competir parlamentariamente, pero también sin obligación legal, sí, pero tradicionalmente se van las que quieren competir a la presidencia. Así es que, claro, su apuesta, ¿se va a ir Carolina Toá? Es que la presión va a ser muy alta, Connie, en ese cambio de gabinete la presión va a ser muy alta. ¿Qué salva la salida de Carolina Toá en ese momento, creo yo? Es que hasta ahora el binomio es Toá-Vallejo. Y va a pasar algo muy similar a lo que ocurría con Bachelet. Es que no puede salir una y no la otra, ¿ya? Pero pueden aguantar un poquitito más que ese cambio obligado que es en octubre. ¿Tú decís que no, Gonzalo? ¿Salen al tiro? Yo creo que Toá no sale, porque no tiene que salir. Yo también creo que no sale, fíjate. Y yo creo que ella además ¿se queda con el timbre y la campanilla a cargo del gobierno? Hasta el final nomás, pues, pero sí, ¿cómo le Y esa es la disposición de ella. Cuando tú conversas ahí con una, no tiene interés de salir. Entonces ya, hagamos una cosa. Es que, si yo tengo que apostar, apuesto que no, hoy día. Ya, la Connie dice que no sale Toá. Toá no sale, o dices que no va a ser candidata. Que no sale ahora, no, yo creo que no va a ser candidata. Ya. Entonces, sinceremos la pregunta. ¿Tú decís, Gonzalo, que no va a ser candidata? No va a ser candidata y por eso no sale. Pues, sí, ya, ok. Entonces yo voy a decir que sí va a ser candidata. Para que haya alguien con un voto de disidencia. ¿Les parece, no? Me parece. No sé que le va a aparecer tu voto a la tía Michelle, ¿no? Muy desordenado tu voto. No, yo creo que Bachelet sí que no quiere ser candidata. No. Y por lo mismo va a ser. No quiero, no puedo ni debo. ¿Ah? No, yo creo que lo que está haciendo Bachelet hoy día es rellenar un espacio que está absolutamente disponible y que si no lo llena nadie, pero no creo que ella quiera, honestamente. Ni que sea bueno tampoco. O sea, no, cortemos el escándalo. Pero esos ojitos brillan. ¿Cuáles? Cuando miran la moneda brilla. Qué insidioso. ¿Los de ella? Sí. No. Nadie puede coquetear tanto con la idea sin querer. Perdón. ¿En serio? Perdón. No, estoy de acuerdo. Así cuando tú dices, Connie, que ella en un deber patriótico ocupa un espacio que nadie más quiere ocupar,
No, cuando tú ocupas ese espacio, es imposible que lo ocupe otro, digámoslo así. Si ella es percibida por la ciudadanía como la candidata de la centroizquierda, no entra nadie más. Nadie está pensando ni en Karina Toá, ni en el amigo Elizalde, ni nadie. Gonzalo es súper tramposo, está eligiendo lo que le conviene y generando una realidad paralela. No. Siempre lo hace, lo conozco desde años de años, Connie, así que no caigas en la trampa. No voy a caer en la trampa. No voy a caer. Yo digo que Toá no se va y Bachelet no es candidata. Ya. Oye, una letrita para la poca gobernabilidad que está siendo capaz de mostrar la oposición, porque de verdad hablemos también del farreo que están haciendo ahí. Claro, como cuando ahí llegó la torta del cumpleaños y todos creen que es la torta de ellos. Entonces, todos están pegándose su manotazo antes de tiempo. Yo creo que ese desorden primero habla de, bueno, no solo la falta de gobernabilidad, ¿no? Sino que de un desorden que es más profundo que la falta de gobernabilidad. O sea, al final lo que denota es que no hay un proyecto común, ¿no? Puede haber una candidata común, pero no hay un proyecto. Y que en el fondo el proceso de fragmentación y división que vivió la izquierda hace 10 años y que provocó el Frente Amplio y que terminó provocando, la derecha no está empezando, pero está a medio camino de eso, ¿no? La irrupción de republicanos, la relación entre la UDI y Renovación Nacional, que hasta ahora había sido ordenada, que hoy día está muy complicada, ¿no? Porque Renovación Nacional dice, no quiero que me pase lo que me pasó con los consejeros constitucionales, donde yo pagué las consecuencias de esto. Y Evópolis dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Dónde hay un espacio para mí? Todas esas conversaciones están ahí, y por lo tanto cada uno está preocupado de sí mismo, y no hay peor indicador que los partidos estén preocupados. ¿Quién va a sacar un concejal más? ¿O un alcalde más, incluso? Y tiene el agravante, creo, Gonzalo, corrígeme, de que ese acuerdo que alcance Chile Vamos, luego va a tener que volver a ser podado con ocasión de un acuerdo que alcance con Amarillo y Demócrata y con Republicanos. Si eso es así, es para sacarse el sombrero. Si lo que está difícil, primero llegar a un acuerdo en Chile Vamos, ya está difícil. Y después que están mirando con Amarillo y Demócrata a ver cómo se arma algo. No, por eso te digo, es como la crónica de una muerte anunciada, porque van a llegar con un acuerdo así súper precario y decir, no, oiga, usted se va a tener que bajar porque acabamos de acordar con Republicanos que ese cupo no. Lo que yo me acuerdo el Partido Socialista cuando llevaba a Chile la segunda vez, que tuvo que hacer amplios sacrificios para poder reunirlos a todos, incluso meter al Partido Comunista dentro, ¿no? Eso es verdad. Entonces, aquí en Chile Vamos, lo que vamos a ver es quiénes de Chile Vamos creen que de verdad tienen una opción de ser gobierno y van a ordenarse en función de eso y hacer los sacrificios que eso implica. Dejarle un espacio a republicanos, dejarle un espacio a los amarillos y los demócratas, porque aquellos que no creen que van a ganar la próxima elección presidencial no están dispuestos a dejar ni medio espacio, ¿no? Es todo para hoy, ¿quién dijo mañana? ¿No? Entonces es parte de esa dinámica, ¿no? Y si uno la extrapola, claro, cuando uno ve que los candidatos presidenciales hoy día, Renovación Nacional es capaz de decir que Evelyn Matei es su candidata. No. Entonces dice, bueno, y Carter dice, bueno, que realmente yo puedo ser el candidato a Renovación Nacional. Y Kass, por otro lado, le dice, hoy sería súper bueno que hubiera una primaria, porque a Kass le gustan todas las primarias de los demás. Él no participa en ninguna, pero le gustan las primarias de los demás. Que ojalá vayan todas a primaria y el que gane esa primaria compite conmigo. A lo campeón, ¿no? Pero se tiene fe, hombre. Se tiene fe. Pero bueno, en ese desorden, hay mucha gente observando y bastante cansada de lo que observa. Sí, al frente además están bastante ordenados hasta ahora, por lo menos. Sí. Yo creo que eso sí, como suele ocurrir. Desordenado de la carencia, digamos. Sí, porque como suele ocurrirle a las oposiciones, ¿no? En general, y en este caso a esta oposición, ¿no? La oposición de derecha en todas sus versiones, es muy mala para poner la música, se notan todos los desafinados, pero cuando logra ordenarse es porque le deja el protagonismo al gobierno. Yo creo, la verdad, que aquí el que va a salvar los muebles es cómo el gobierno administra el tarifazo eléctrico. Yo creo que espérate, ¿por qué te me fuiste para allá de vuelta? Porque eso va a ser que primero, lo primero que tiene va a hacer al gobierno arrastrar las marcas. Va a obligar al gobierno a asumir los costos, va a obligar al gobierno y por lo tanto el resto le va a hacer sentir esos costos, va a ordenar el mensaje, de nuevo a ordenar a la oposición frente al gobierno, un poco lo que pasó en los primeros meses de este año y durante gran parte del año pasado, como los temas de seguridad se puede replicar. ¿Por qué? Porque como pocas veces, la semana pasada la oposición estaba entretenida
haciendo comentarios y haciendo bolsa, ¿no?, al embajador de Chile en España. Sí. Lo que a la gente le importa, nada. 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 Cero. La pelea de los cupos y los cargos, los tuyos, los míos, quién va aquí, quién va allá y por qué no voy yo, Tampoco. nada. Sube la cuenta de la luz, afírmate. Ya, pero la oposición, ¿qué se va a cuadrar con el gobierno? No, sí, lo que suele ocurrir, ¿no? El que tiene que ser responsable es el gobierno. Y el que va a pagar los costos, el gobierno. ¿Qué tiene ¿Es que el hacer? gobierno? Por eso, ¿qué mejor escenario para la oposición que Es uno de la oposición, dice. Es uno de los pocos temas donde la oposición, no, ni siquiera, no tiene que hacer nada. No, puede comer cabrita mirando esto, claro. Eso es, pues, no tiene Sí. que hacer nada. No tiene que ni sumarse al populismo, ¿no? Aunque hay algunos tentados, aquí estamos con cosas, algunos tentados de sumarse al populismo, de que no, hay que evitar esto. Pero por eso están todos los ojos mirando a Pardo, es decir, ¿qué solución le va a dar el gobierno a esto? Van a ser difíciles estos 2 años para Mario Marcel, porque la verdad es que el apetito de los que quieren crecer a costa del pidamos y pidamos y pidamos se va a ir incrementando cada vez más. Y por lo tanto, yo creo que este tono que ensayó hoy día con el presidente de la CMPC lo va a tener que pulir y usar harto más seguido de lo que quisiera en los meses que quedan. Super Mario. Hacia adentro y hacia afuera. Sí, va a tener que jugar frontón. Oye, nos quedan 5 minutos y no me gustaría que terminemos sin hacer una mención a lo que pasó en Bolivia. Porque todavía yo creo que todos tenemos hartas preguntas respecto de cuál fue el origen y cuál fue la motivación finalmente de este intento de golpe o este ruido de sables, que no eran sables, eran tanquetas finalmente, pero terminó siendo más un ruido que un golpe de verdad. Pero el mismo general que termina siendo destituido instala la idea de que detrás de esto estaba la mano del mismo presidente. El presidente sale a mentir esa cuestión hoy día, pero quedó ahí resonando, dando vuelta. ¿Hasta dónde? Y esto es a propósito de popularidad, de populismo, de decisiones desesperadas. ¿Hasta dónde puede llegar eventualmente también la desesperación como para pensar que eso era algo posible? Es muy pintoresco lo que ocurrió en Bolivia, porque primero que todo hablamos de un general que llegó más solo que Rambo a su aventura. Y a las 4 de la tarde, mientras el presidente tomaba café, o sea, todo muy estaba raro. precedido además de un hipotético despido, por lo tanto esta cuestión durante un rato pareció casi que una pataleta respecto de su propia condición personal. Después lo convirtió en una operación primero lo convirtió en una operación contra Evo Morales, después de reivindicación laboral propia, y luego en un autogolpe del presidente en ejercicio. Pero si lo de Matei es desprolijo, esto es el colmo de lo desprolijo. Creo yo que va a parecer un poco excesivo este paralelismo, pero haciendo el paralelismo con lo que estábamos comentando antes, allá el factor que sobredetermina la realidad es la relación entre Evo Morales y el presidente. Sí, por supuesto. Eso es finalmente lo que alimenta todas estas salidas, y además, que se dice poco, una crisis económica de tamaño bien monumental. profunda. Sí. Bien profunda, que también está buscando a sus culpables, sus responsables y sus eventuales e hipotéticos beneficiados. Y en ese sentido yo creo que, como diría Gramsci, en ese escenario se verifican los fenómenos morbosos más diversos. ¿O no, querido Gonzalo? Sí, no, y habla primero de la fragilidad democrática, ¿no? Absoluta, de la debilidad institucional, no solo en el caso de Bolivia, ¿no? Aquí se pusieron a jugar con la democracia, un ratito. Claro, ¿no? Pero claro, aquí uno dice, claro, no, mira, es que hace mucho tiempo hay larvada y de manera bastante menos soterrada de lo que uno cree, bastante más expresivamente, ¿no? Bastante manifiesta la disputa de poder entre Evo Morales y el presidente Arce. Bastante desenfadada esa disputa de poder al interior del gobierno, al interior de las Fuerzas Armadas, al interior del Estado boliviano. Y si eso se tradujo en este primer episodio, yo creo que tiene que ver con el posicionamiento del propio Evo Morales respecto a lo que viene, ¿no? De decirle que este problema, esta crisis económica, esta ingobernabilidad, este retroceso democrático es de Arce. Y por lo tanto, Evo Morales empieza a pavimentar su regreso. Ahí tienes otra burbuja que se está pinchando, Una lucha, la perdón. económica. Y son dos facciones de lo que otrora fue el mismo tronco.
Bueno, es como Haciendo la relación, Milton. como la relación que se terminó dando entre Cristina Kirchner y el presidente Fernández. Pues. O sea, al final tú dices, oye, pero si eran juntos, no se hablaban, se odiaban. No usaron. No, primero se odiaban, no después usaron fueron tanque. juntos, después fueron juntos, y después Cristina operó para simplemente matar a dos pájaros de un tiro. Que No, fue, le adjudicó lo que hizo Evo Morales, le adjudicó todos los problemas de la Argentina Todos los Fernández. costos. Todos los costos, todos los errores, todo lo que no hizo, nunca me hizo caso, nunca. El manual. Tal el cual. viejo manual. Oye, a ver si un día hablamos de Milei, ¿ah? Eso. sí. No, ese es un temazo. Ese es un temazo. Vamos a Pero para eso necesitamos un Fernet. promesa la vamos a cumplir como promesa después. Vamos a hablar de Milei un día. Con un Ahora, Fernet. el presidente aprovechó de hablar y yo creo que también le redituó. En la semana, el presidente Ajá. Boric. Ujú. Se Ah, pegó los ese- paneles. Sí, po. Sí. Ahora, verdad. medio puntito de ser fue un de golazo. la pachotada. No, digámoslo, ¿ah? fue un golazo lo de los paneles. Sí. Ahora, la vuelta olímpica en Magallanes, un poquito too much. Todo de más. No, está bien, pero, Ir a pero hacer yo una creo que gira por Magallanes. había cuenta además de cómo nos trató el arbitraje en el partido con Argentina. Yo creo que la gente agradeció que alguien le echara la foca a Milei. Sí, en Punta Arenas no sé si le agradecieron tanto al presidente. Se vino ahí a los dimes y los diretes con una vecina. Oye, pero igual yo creo que es donde todavía más lo quieren al presidente, ¿eh? En Punta Arenas. Ah, en Punta Arenas. Ya. Sí, ahí. En Argentina empezó No, en Punta Arenas, en Punta Arenas. Bueno, mal que mal es su tierra natal. Señores queridos, son las 9, terminamos. Les mando un abrazo Hoy día grande. fue un poco más corto porque partimos un poco más tarde. Ah, bueno, pero tenemos que terminar a las 9. Ah, ya, está bien. Hay que Perdón. reclamarle al editor de la Ah, o tarde. sea, cuando nosotros somos el adulto en la sala. Nosotros en somos siempre, radio. Ya. siempre. Ay, pero Sin digámoslo, problema. estaba muy entretenido el programa que estaba. Sí. Estaba entretenido. Oye, un abrazo grande, nos vemos la otra semana. Ya, un abrazo. Chao, chao. Niños, chao. Aquí termina Monos en Infinita. Una mirada profunda a la semana política con el estilo mordaz y descarnado de Camilo Férez y Gonzalo Miller y la inconfundible conducción de nuestra Connie Stipicic en directo y en plataformas por la 100.1. Esto fue Monos